Bien, mis hermanos, pues voy a grabar este video que ciertamente es como un tipo de video respuesta a uno de los evangelizadores que yo puedo catalogar más anti-inmigrante, pero que de alguna manera al responderle a él, respondo a muchos que piensan como él y que también se dicen católicos, ya sean líderes laicos o consagrados o aquellos que siguen a este tipo de liderazgo y que me parece grave porque pues violan algo que ciertamente estos líderes dicen que es relativo como la doctrina social de la iglesia. Yo solamente les recuerdo que fue el mismo Papa Benedicto, que es firme en doctrina, que llegó a decir que la Sagrada Escritura, los sacramentos y la praxis de la caridad respecto a la doctrina social de la iglesia son parte esencial de la identidad católica. No es una cuestión meramente de accesorio de la iglesia. A ellos les conviene querer pintar que la doctrina social de la iglesia es un accesorio o algo secundario o relativo, lo cual están totalmente equivocados y a las pruebas me remito si es necesario. Poner el contexto evidentemente todo este argüende que se ha lanzado respecto a que la administración de Trump estaba separando a los niños inmigrantes indocumentados de sus padres. Se decía que solamente a los que pasaban de manera indocumentada, pero hay datos de que parece que inclusive los que pedían asilo de manera formal también pasaban por algún tipo de separación. Sea como sea, finalmente había una crisis humanitaria de bastante crueldad en la cual se alzaron pues, la voz los obispos católicos, inclusive protestantes, asociaciones civiles, nacionales, internacionales, que llegó a hacer una presión tan fuerte que el día de ayer el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en donde daba fin a las separaciones de las familias. Esto personalmente, haciendo un paréntesis, para dar mi opinión, yo les digo que está hoy a favor y en contra, o vamos a decir, veo algo bueno y algo malo de esta decisión. ¿Cuál es lo malo? Pues lo malo es que yo conozco cómo se les trata a los inmigrantes y sobre todo en la frontera. Hay agentes que Dios los bendiga, son buenos y verdaderamente son un poquito de consuelo, aun cuando siguen ejerciendo su trabajo como agentes de inmigración, pero son humanos en el trato con el inmigrante, pero la inmensa mayoría, y también a las pruebas me remito, son profundamente crueles. Y antes de que me salgan, pero México, etcétera, yo soy el primero que también reclama la crueldad que México tiene para con otros inmigrantes, por ejemplo, en la frontera sur. No solamente eso, yo he hablado de datos de cómo esa crueldad muchas veces es patrocinada por los mismos Estados Unidos. Hay planes, les digo uno, Plan Mérida, que supuestamente es de seguridad y que bajo ese plan financiado por los Estados Unidos verdaderamente se le trata con la punta del pie a los centroamericanos y caribeños que entran a México o que quieren entrar a México. Entonces, para eso primero para taponear rapidito, porque yo sé que, pero ¿cómo te atreves a decir si México también trata las crueldad? Bueno, si quieres hablamos de eso, pero ahorita estamos hablando de esta crueldad. Ahora, la crueldad de México también yo la he denunciado. Entonces, en ese sentido no me cabe el saco. Pero bueno, aquí el punto está en que temo de que al haber sido una presión que se le dio al presidente, la crueldad que de por sí ya se tiene se incrementa. Es decir, no te separamos de tus hijos, pero los vamos a hacer sufrir un poquito más de lo que de por sí ya los hacemos sufrir. Ojalá que no, oremos para que no sean así, para que no sean revanchistas. Pero bueno, en la parte buena es que pues a lo menos si les van a ser crueles o incrementar su crueldad, pues en el caso de los niños es preferible sufrir la crueldad abrazado de tu madre o de tu padre que como estaban recluidos en una casa de campaña o en algún tipo de casa de retención de menores, ¿verdad? Entonces, esa parte, ¿verdad? Ese es más o menos el contexto como tal. Ahora, voy a responder a algunos argumentos que este evangelizador y que otros, incluyendo tristemente hasta sacerdotes, se han agarrado con bastante ignorancia, bastante ignorancia. El primero es, bueno, digo ignorancia, posiblemente en algunos hay hasta mala leche, pero no voy a asumir.
quiero dejarles el beneficio de la duda de que esta posición tan aberrante que muchos líderes y no líderes, católicos, laicos y consagrados están teniendo respecto al tema migratorio es mera ignorancia. El argumento que más se cacarea: Obama también era igual de cruel y nadie decía nada, nadie le reclamaba como hoy le reclama a Trump. Para empezar, yo sí. Y no solamente levantaba la voz. Yo te puedo dar datos, hermano. Por ejemplo, yo sé que tú conoces, por ejemplo, a Monseñor Pedro García. Tú puedes preguntar al respecto de cómo se organizó una vez, cuando estaban lo más fuerte de las deportaciones de Obama, un ayuno, no se le quiso llamar huelga de hambre, pero un ayuno en la Misión Santa Ana, que sé que tú conoces, y inclusive algunos los tuvimos que llevar inclusive al hospital, porque pues aun cuando se estaban hidratando, fueron varios días que estaban haciendo para presionar una visita del presidente Obama a la Florida, para poder dialogar con él y pedirle que mínimo, si no va a cumplir su palabra de la reforma migratoria, mínimo pare las deportaciones. Obama estuvo a 2 cuadras del campamento que se puso ahí en la misión y no quiso pasar sabiendo que estábamos ahí. Entonces, para empezar, no solamente cuando Obama estaba siendo cruel, hubieron algunos que levantamos la voz, sino que hicimos algo más que levantar la voz, sino hacer una presión concreta. Pero quizá no tuvo tanto impacto como ahora la presión que se le hizo a Trump, precisamente porque gente como tú, que agarra este tipo de argumentos, ni siquiera en el tiempo de Obama tampoco defendió a los inmigrantes. Por lo tanto, si tú me sales con este argumento de que Obama era cruel y nadie le decía nada, tú le decías algo a Obama respecto a esto, todo el que saque este argumento me puede decir y me puede demostrar que verdaderamente hizo algo concreto para presionar a Obama respecto a la crueldad que estaba teniendo con los inmigrantes. Si no lo puede probar, cállese mínimo, tenga un poco de decencia, porque está siendo hipócrita y cínico. Una segunda cuestión. Bueno, los medios liberales están martirizando a Trump, y es cierto. Y le han sacado mentiras y lo han manipulado, no lo han dejado quieto desde que tomó la presidencia, eso es cierto. Pero vamos, de eso a decir, en el tiempo de Obama los liberales nunca le reclamaron los abusos migratorios. Les voy a dejar en la descripción algunos videos de Jorge Ramos, de Univisión. Nadie me va a decir que ni Univisión y menos Jorge Ramos son conservadores. De hecho, yo sí, los videos que le tengo confrontando a Jorge Ramos va precisamente por mucho de su visión liberal e inmoral, diríamos, ¿va? Entonces no estamos hablando de un conservador. Vean esos videos y me van a decir si no confrontó a Obama respecto a los abusos de inmigración que estaba haciendo. Yo no estoy tratando de defender a los liberales. Yo siempre te digo, los católicos tenemos que obedecer a nuestro Señor. Nuestro Señor nos dijo, digan sí cuando es sí y no cuando es no. Fuera de esto viene del enemigo. Yo no quiero estar del lado del enemigo. Yo no estoy del lado de los liberales, pero que me digan que los medios liberales nunca criticaron a Obama por los abusos que estaba haciendo, pues ahí te dejo a lo menos un medio liberal. O tú me dirás si Univisión y Jorge Ramos son conservadores, ¿no? Ahora bien, te platico rapidito la realidad desde mi punto de vista, lo que yo he tocado, porque es muy fácil, como este hermano, apologeta, pues hablar, y posiblemente pues él no se ha metido en las cuestiones más crudas de esta crisis, ¿verdad? Porque para empezar, él es uno de los muchos privilegiados de la nación a la cual pertenece, que ahora ya les han quitado ciertos beneficios que tenían, pero que eran beneficios que el común de los latinoamericanos no tenían. Entonces, para empezar, él ha sacado cierta ventaja de esto, y es muy fácil cuando tú puedes alzar el pecho de que entraste legal, pero bajo una estructura legal que te favorecía. Ya te voy a tocar una cuestión de la mofa que haces respecto a por qué irresponsable los padres que llevan a los niños a la frontera con todos esos peligros. Pues seguramente hacen eso precisamente porque no han tenido las
el corpus legal que te favoreció a ti. Pero bueno, mi experiencia. Yo he estado en esos albergues en donde se ponían a los niños en tiempo de Obama. De hecho, les dejo una charla que de ahí no está en video porque no se permitía tomar video, solamente fue el puro audio. Todos los que estaban al menos en ese albergue, que me recuerdo que fue en Texas, todos habían llegado solos a la frontera o con un coyote, un traficante, lo que sea. Pero no eran niños que hayan sido separados de las familias. Yo no digo que Obama no separó familias. Yo lo que digo es la inmensa mayoría de lo que le acusan a Obama de los niños y que está mal, pero bueno, estos niños incluyendo llegaron solos o con algún coyote. Lo de Trump estaba en el drama de que llegaba la familia y lo separaba. Ese es el drama. Entonces empecemos a diferenciar. Yo no estoy defendiendo a Obama. Les repito, yo tengo cómo demostrar cómo le confronté. Pero tenemos que ser honestos. Hay sus diferencias. Fue cruel Obama, pero vamos a ver que la crueldad de Trump y la crueldad de Obama tienen sus diferencias. Unas a favor, que pueden justificar un poquito a Trump, otras justificar a Obama, pero no vengamos a tratar de ser simplistas y decir es la misma cosa, porque no es la misma cosa. No es la misma cosa tener a niños que llegaron solos a un albergue a tener niños que están separando de la familia que los acompañaba. Segundo, una diferencia. El presidente Trump ha quitado, por ejemplo, una política que sí ejercía Obama, que se llamaba el catch and release. Y esto es precisamente para filtrar el caso de cuando tomaban a un indocumentado criminal, pues evidentemente así lo agarraban y lo arrestaban. Pero a los otros, cuando no, primero también para no sobrepoblar las cortes y todo eso, les daban una libertad, vamos a decirlo, condicional, en donde se tenían que estar reportando a inmigración. Si tenían algún tipo de dudas, lo peor que le podían poner era un grillete en el pie, con GPS, con GPS. Así que si no te presentas a tu cita, vamos y te buscamos, ¿verdad? Entonces eso esperaban hasta que vean a un juez, pero no los arrestaban o los mantenían en cárceles o en centros de detención siempre. Esto, en el caso de Trump, sí está pasando. Es cero tolerancia. Te agarran y aún seas un pan de Dios, un santazo que ha contribuido de un montón de veces al país. Si no tienes documentos, te vamos a tratar igualito que un criminal, que un pandillero. Que eso inclusive falta a la promesa del presidente Trump, quien dijo que solamente iba detrás de los bad hombres, ¿verdad? Pues estábamos que visto que no. Y no solamente eso, el presidente Donald Trump está reabriendo casos de deportación que ya estaban tranquilos, reabriendo gente que tenía lo que le llaman un crimen menor, como un DUI, que pagaron el DUI, que inclusive se rehabilitaron, que están ayudando a rehabilitarse a otros precisamente del alcoholismo. Les vale un pepino a Donald Trump y está yendo por ellos a deportarlos. Ahora yo te quiero decir, hermano, tú sabes del pasado de Donald Trump, abortista, que apoyó proyectos abortistas, a políticos, a los demócratas. Y yo sé que ahora ha hecho cosas muy buenas por el no nacido, cosas que yo he aplaudido. Pero me gustaría que me contestaras, ayúdame a entender esta parte. Este mismo presidente, de pasado puerco, se le perdona, pero no tiene capacidad de poder perdonar a personas que cometieron algún crimen, pero que ya lo pagaron, que inclusive se rehabilitaron o están ayudando a rehabilitar. Con eso no está teniendo misericordia. E inclusive, te voy a poner un contexto más. Muchos de ustedes están argumentando de que la ley es la ley. Por mucho de que seas un santazo, si tú pasaste indocumentado al país, la ley es la ley. Bueno, el ex sheriff de Maricopa en Arizona, Arpaio, violó la ley, violó una orden judicial que le prohibía seguir haciendo este tipo de redadas por perfil racial. La violó. Y tan la violó que estuvo a punto de entrar a la cárcel hasta, adivina qué,
el presidente le dio el perdón presidencial. Ayúdame a explicar, ayúdame a entender, por favor, hermano, ayúdame tú con tu excelente mentalidad apologeta, ayúdame a entender cómo el presidente puede perdonarle a alguien que violó la ley como el ex sheriff Arpaio y está tratando a indocumentados que no tienen ni siquiera récord penal, que su único crimen es no tener un estatus legal, que los esté tratando igual que criminales. Ayúdenme a entender. Yo sé que este hermano, como avienta la piedra y esconde la mano, y me sacó de su Facebook y nunca ha querido debatir ni mucho menos dialogar, pero los que piensan y lo apoyan, por favor, ayúdenme a entender esto. Yo no lo comprendo, no lo comprendo. La disminución de deportaciones, pero Trump ha deportado menos que Obama. Para empezar, Obama estuvo 8 años. Vamos a ver cómo terminan los 8 años de Trump. Segundo, la reducción de deportaciones son precisamente las que se dan instantáneas en la frontera. Claro, muchos con el pánico que ha creado este Trump, evidentemente se la piensa 2 veces en pasar. Pero analicemos las deportaciones que se están dando al interior del país. Que fue hace 2 días, se dio la deportación de casi 200 migrantes de una empresa en Ohio, trabajadores migrantes. Pero es muy fácil aventar ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Y es que volvemos a lo mismo. ¿Saben qué es lo que nos está pudriendo en este tema? Es de que unos están apoltronaditos agarrándose a las naguas de Obama y otros apoltronaditos agarrándose de las naguas de Trump. Y nadie está velando, a lo menos con prioridad, por las verdaderas víctimas. Y déjaselo a alguien que no sea creyente. Pero tú y yo como católicos, que no nos pongamos como prioridad del lado del vulnerable, de la víctima, por nuestra afición o casi adoración a nuestro politiquito. Esto es asqueroso, hermanos. Esto es asqueroso. Y si hay alguna solución a este drama, no va a ser precisamente teniendo este tipo de posición, sino poniendo en el centro precisamente a la persona más vulnerable, más afectada. Ahora bien, hermano, lo que sí te volaste la barda, si tú no lo escribiste, no te pongas el saco. Tengo fuentes de que sí lo escribiste tú. A lo menos de la manera como está redactado y por conocerte el tiempo que sí te tenía en redes sociales, me huele a que sí fuiste tú. Pero si no, sé que muchos piensan igual que el que escribió esto, lo cual ya está rayando la mofa, la burla. Diría los padres de la iglesia, si no quieres compadecerte del pobre, mínimo no lo termines humillando con tu boca. No le doy porque es un flojo, o porque seguramente lo va a gastar en drogas, o porque mínimo, no le des pues. Pero no incrementes su humillación con tu boca. El que escribió esto, mediante un sofisma o falacia de hombre de paja, se está burlando y está humillando la dignidad de los inmigrantes. Porque, ¿qué está pasando? Lo que están diciendo es, bueno, aquí los culpables son los padres que llevan a los hijos a la frontera. ¿Qué padre pone en peligro a sus hijos sabiendo lo que pasa en la frontera, sabiendo de que ahora los pueden separar, sabiendo que todo ese tipo de cuestiones, los irresponsables son los padres? ¿En serio? Pero vamos leyendo esta asquerosidad escrito por un católico. Situación. Un padre va manejando por Miami una moto y detrás de él lleva a un niño de 5 años sentado y sin casco. La policía lo detiene y lo llevan a la casa. El niño es puesto en un foster care provisional porque se considera no está apto para cuidar un menor, ya que lo expuso deliberadamente a un peligro. ¿De quién es la culpa? 1. Del padre por no cumplir con la ley y ser irresponsable. Vamos a ir frenándonos en cada opción que da este imbecilín que humilla con este tipo de falacias de hombre de paja a los inmigrantes. ¿Quieres hacer la comparación? ¿De quién es la culpa que estaban separando las familias? ¿Quieres sugerir que es del padre que no cumplió la ley y que pasó de como indocumentado?
Yo te pregunto, ¿has escuchado las historias de por qué pasó el indocumentado? Simplemente se lincharon y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a violar las leyes migratorias de Estados Unidos. Listo, puedo aplicar para una visa, pero no voy a aplicar, voy a pasar así. ¿En serio? O una mamá inmigrante que sabe que de 10 mujeres en la frontera se violan 7. No, no, dice, no vale, me vale que me violen, ¿verdad? Pero yo no voy a aplicar a visas, ni no voy a pasar, ni voy a pedir asilo, ni voy a pasar legalmente. Prefiero tomar el riesgo de que me violen. 7 veces, 70% posibilidad de que me violen. Es que hasta se escucha ridículo. Y este tipo de imbecilines, te los aseguro que ni siquiera se están haciendo la pregunta. O si se las hacen y responden como están escribiendo esto, ya tienen el corazón congelado, podrido. Segunda opción que da este imbecilín. De la policía, ¿de quién es la culpa? De la policía que es insensible a la situación que el padre no tiene automóvil. Mira, si yo respondiera con un poquito de ironía, digo, ¿no te has puesto a pensar de que posiblemente no le puso casco al niño porque el dinero para comprar el casco lo tuvo que gastar en comida o en medicina? No, no, seguramente quiso exponer al niño así. Quería tener una experiencia de adrenalina. Esos padres en la frontera quieren tener esa experiencia de adrenalina, de decir, mira, vamos a exponer a nuestros niños a la intemperie, a criminales, a la crueldad de la patrulla fronteriza, etcétera. Vamos a experimentar la adrenalina, ¿cómo se siente eso? ¿Ven? Es asqueroso que venga esto de un católico. Y más aún, de alguien que tiene influencia por muchos, ante muchos, debido a lo que ciertamente, ahí sí, su ministerio en cuestión de apologética, mis respetos. Pero estás envenenando a la gente que te está escuchando diciendo estas sus estupideces. Tercero, del Estado por tener las leyes tan radicales. Hermano, te voy a preguntar, ¿cuál es la base del derecho? ¿Cuál es la base ontológica de un derecho? ¿Me podrías decir si sabes que hay derechos esenciales que son previos a la ley? Es decir, que la ley no los crea, sino que se debe de limitar a reconocerlos. Y entre ellos el primerito es la dignidad humana. Porque cuando la ley, por muy justa que sea, viola la dignidad humana, vamos, nuestro Señor le termina diciendo, ustedes son de los que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Y la última opción, del niño por no montarse, del niño por montarse en la moto. Díganme si esto no, o sea, esta es una falacia de hombre de paja que humilla la realidad de estos hermanos, realidad que traen una historia, a veces traen cruces pesadísimas, y que un líder católico, que se diga católico, que se diga amante del Señor, ese Señor que dijo, fui forastero y no me recibiste, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve enfermo y no me visitaste, que, que, que ponga esta payasada y esta porquería de ejemplitos para justificar la separación de familias y condenar a los padres porque, irresponsables que están llevando a sus hijos hacia la frontera. Háganme el favor. Si tienen un poquito de dignidad, escuchen las historias de estos hermanos. Háganme ese favor, por favor. ¿Sabes por qué no piden visa o asilo? Yo te voy a decir algunas, ¿no? Visas. Saben primero que no se las van a dar. Pongo un ejemplo en México. Para la visa de turista que no te permite trabajar, de turista, te piden casi las perlas de la Virgen. Si esta persona no tiene ni para comer, no tiene ni para comer,
sabe que es poner en juicio, pagar por algo que ni siquiera es seguro que se lo van a dar. Confía más en pagarle un coyote para poderle pasar. Otros por ignorancia, pero ignorancia absoluta, no de la que tú de alguna manera quieres aplicarle a los inmigrantes. Es más, te voy a poner un ejemplo, hermano. Mira, tú vienes de un país, no voy a decir de cuál, eh, que sabes que es bastante dictatorial. Pero con todo y lo dictatorial de tu país de origen, yo no conozco un solo ciudadano, y vaya que viví con un montón de ellos en la Florida, no conozco un solo ciudadano de tu país de origen que sea analfabeto. Y yo te puedo sacar un racimo de hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, que no saben, ya no saben leer ni escribir, pero algunos no hablan ni siquiera español, hablan náhuatl mixteco. Porque son no los pobres, son los pobres de entre los pobres. Y quisiera que vivieras un poquito con ellos y atendieras de por qué hacen las cosas como las hacen. Más allá de que se hacen bien o hacen mal, te sensibilizarías un poquito de por qué. Entenderías mínimo de por dónde viene la cosa. En el caso del asilo, para empezar, ya nos está dando asilo por razones, por ejemplo, violencia intrafamiliar o amenazas. Te tiene que estar amenazando el Estado. Esto lo acaba de decir la administración Trump, que no van a dar asilos, más que casos en donde realmente estás amenazado por el Estado, por tu país. Así que si el que te está amenazando de muerte es tu vecino, o una pandilla, o tu esposo, ahí no vale, que hay una incoherencia, porque una indocumentada que está siendo amenazada, golpeada, abusada por su esposo, los Estados Unidos la lleva a una casa secreta y le inicia un proceso para darle una visa humanitaria. Entonces, adentro sí, pero si llegas en la frontera con ese problema, no. Yo no sé si tú has pasado por eso. Yo te puedo contar de un montón. Yo he sacado personas a indocumentados de, inclusive me acuerdo de uno, de una familia catoliquísima, que inclusive me acusaron hasta con el obispo. Yo no quise pagar con la misma moneda porque yo le pudiera haber dicho al obispo, mire, la cosa fue así, 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 así. Para empezar, yo pude haber mandado a la policía y a este les parten el cuello. Porque le habían quitado el pasaporte a la muchacha. Le estaban pagando una miseria. O sea, había una cuestión de explotación. Y yo me tengo que meter ahí a sacar a esas mujeres. He sacado mujeres violadas y abusadas por los esposos, etcétera, a escondidas en mi carro para un centro social que después la llevan a una casa segura. Yo no sé si te has metido en estos casos. O mínimo si los has escuchado. Porque bastante simplista tu argumentación, hermano. Bastante simplista. Entonces el asilo, para empezar, si ni siquiera te van a dar protección, salvo que estás perseguido por el Estado, por tu país, estrictamente hablando, pues me dirás si es pérdida de tiempo y el inmigrante no se justifica, pero se puede entender por qué pasa de indocumentado. Soluciones. Tú me dirás qué hacemos. ¿Crees que un muro va a resolver las cosas? Es muy interesante el tema del muro. A ver si un día hablamos de esto. ¿Has pensado en el odio que se está generando? La bomba de tiempo que está generando. Desafortunadamente, muchos liberales se están aprovechando de los más pobres precisamente por eso, para llenarlos de odio. ¿Por qué? Porque son pocos, quizá, los de la iglesia que estamos precisamente con esa gente. Si tú ves a inmigrantes ya llenos de odio contra el presidente Trump, ¿no será porque no has estado al lado de esos inmigrantes dolidos? ¿Y el que sí llegó fue verdaderamente un abortista o uno de esos liberales demócratas? Pero es fácil ahora condenar, mientras tú no haces nada, posiblemente. Dime, ¿qué hacemos? ¿Les pedimos que se den la vuelta y les demos un patada en el trasero?
Están cayendo en manos populistas. Quiero que pienses en los hijos ya nacidos aquí. ¿Estarán amando a sus autoridades? ¿A su país? En teoría, deberíamos decir, pero una cosa es el gobierno y otra cosa es el país. Sí, pero un niño puede estar entendiendo eso. A un niño que ve cómo arrestan a su padre sin ser un criminal y lo van y lo deportan. ¿Qué crees? ¿Qué tipo de afección psicológica va a poder hacer con su país? Ciertamente los Estados Unidos son muchísimo más que Obama y Trump. Es una nación hermosísima, generosísima en la historia. Ha cometido sus errores, pero la nación como tal, de lo mejor. Pero creo que los niños no van a estar procesando eso, ¿o sí? Tú me dirás, ¿no? Porque el drama del inmigrante es de que ni su país de origen los quiere y al que llegan tampoco los quieren, son don nadie. Por eso son tan fácil presa del tráfico de órganos, del narcotráfico. Al fin y al cabo, ¿dónde quedó el guatemalteco, el hondureño, el oaxaqueño? Gente que no vale para ni su país de origen ni para el que llega. Pero lo dramático es que ahora no está valiendo ni para aquellos que se dicen católicos como tú. En conclusión, yo solamente te recuerdo que, atendiendo a que sé que en esta parte sí tú defiendes la vida del no nacido, como yo lo hago también, te recuerdo que el magisterio de la iglesia dice que evidentemente el derecho a la vida es el primero, pero que el primer fruto del derecho a la vida es el bien común, y estamos tocando esto. Alguien que defiende el derecho a la vida y que pisotea el bien común está defendiendo la vida de manera equivocada. Ya procésala como te alcance. Quiero terminar simplemente con una cita para aquellos que te escuchan, se la piensen a lo menos. Si no sirven mis argumentos, mínimo se la piensen un poquito en cuanto a precaución. Porque aquel que se está atreviendo a pisotear al más débil o a promover y respaldar a victimarios que están haciendo esto con los más frágiles, o que se calla por cobardía o por indiferencia, sépanlo que tienen el gran riesgo de entrar en la que yo le llamo la maldición del Éxodo. Éxodo 22, 20, 23. No maltratarás al forastero ni lo oprimirás. Pues forasteros fueron ustedes en el país de Egipto. No maltratarás a viuda alguna ni a huérfano. Si los maltratas y claman a mí, yo escucharé su clamor. Se encenderá mi ira y a ustedes los mataré a espada. Sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. Y esto es una cita de un montón en la que Dios le duele el sufrimiento del inmigrante, del pobre, del excluido. Te la dejo para ti, hermano, te la dejo para cualquier católico que ha minimizado, ninguneado, relativizado, o como tú, o el que haya escrito el ejemplito de la moto, que se haya reído y mofado del dolor de estos hermanos. Dios te bendiga.